Bienvenidos a Converso Verso a Verso. El sembrador salió a dar un paseo. Traía en su bolsa la semilla del Evangelio. Con paso firme, mirando al cielo. Una sonrisa para predicar. El día de hoy comenzamos escuchando la canción Don Sembrador del grupo infantil Yo Más Mami. Lamentablemente este disco está fuera de circulación, pero puedes escuchar todavía sus canciones en algunas páginas de YouTube. El día de hoy estaremos platicando acerca de lo que es la apologética y cómo podemos prepararnos un poco en este asunto. Además, nos preguntaron si un soltero debe dejar la casa paterna y comprar una casa propia o rentar un departamento para sí. Por último, trataremos de contestar esta clásica pregunta: ¿puede Dios hacer una piedra tan grande que Él no pueda levantar? Esto y más estaremos tocando en el programa X de Converso Verso a Verso. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un programa de Converso Verso a Verso. Y el día de hoy los conversos que están conmigo son Lenin Gutiérrez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Alex Aguad. Saludos a todos. Tenemos a Genaro Álvarez. Bendiciones a todos. Dodo Robles. Hola, ¿cómo están? Isaac Espinosa. Hola, hola a todos. Y el día de hoy nos acompaña por primera vez el pastor Fermín Cuarto. Bravo. Como si faltara alguien. Exacto. Pues acá estoy. Echando tu bendición. Ya podemos ser un equipo de algo. De básquetbol o de Ya, voleibol. hoy sí estamos con la casa llena. De cricket. Y bueno, pues vamos a empezar. La primera pregunta que nos llegó hace ya algún tiempo tiene que ver con apologética. Es una pregunta bastante larga, pero en resumen nos pide que hablemos acerca de qué es la apologética, cómo prepararnos en esto de la apologética y que les recomendemos algunos libros al respecto. Específicamente nos pregunta si los libros de Norman Geisler y de Lee Strobel son un buen punto de partida. Entonces, Alex, ¿podrías comenzar? Sí, claro. La apologética básicamente significa la defensa de, y en la antigüedad esa palabra, apologética o apología mejor dicho, simplemente significaba defender una causa a una persona, ¿no? En la cultura cristiana o en la Biblia, la apologética es la defensa de la fe cristiana. Y básicamente creo, según la definición de 1 Pedro 3:15, que la apologética es el responder a la pregunta ¿por qué soy un cristiano? ¿Por qué creo lo que creo? Básicamente es eso. Entonces no es que defendamos a Dios, sino más bien presentamos una base razonable para nuestra fe. Eso es la apologética. Y pensando en los libros de Lee Strobel y Norman Geisler, creo que son un buen comienzo. Son definitivamente como el plan básico de comienzo en la apologética. Déjame leer el pasaje, 1 Pedro 3:15, dice: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa», que esa es la palabra apologética en griego, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? ¿Alguien más quiere decir? Bueno, sí, yo empecé a leer el libro de Introducción a la Apologética de Norman Geisler y casi por el mismo tiempo empecé a leer Cómo defender su fe de R.C. Sproul, y podría comentar que me pareció mucho más sencillo, a lo mejor para alguien que está empezando a leer al respecto, el libro de Sproul. Se me hizo menos técnico, me dio la sensación de estar conversando, que alguien estuviera conversando conmigo, y al final de cuentas prácticamente abarcaba lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, solo que el formato del libro de Sproul es mucho más sencillo y más ameno. Entonces, si alguien disfruta de lecturas menos complicadas, tal vez sería el de Sproul, una buena manera de empezar. Okay. Yo definitivamente recomendaría, así como clásicos de literatura de apologética, Mero Cristianismo de C.S. Lewis, El problema del dolor de C.S. Lewis, y buenos autores al respecto.
porque podrías dividir como la apologética en temas, ¿no? Por ejemplo, el Jesús histórico, hay autores recomendables. Respecto a la apologética en general, hay ciertos autores recomendables. Pero en general, mero cristianismo de C.S. Lewis es un buen libro y sobre todo es un tratado, por decirlo así. Son charlas radiofónicas que se compilaron, pero es un tratado del argumento de la existencia de Dios, el argumento de la moral, creo yo. Sobre todo en el libro. ¿Alguien más? Yo solo diría que apologética, hay una palabra en inglés que es apologies, ¿no? Exacto. Que tiene que ver con eso, es como presentar tus excusas de por qué hiciste lo que hiciste, por así decirlo, o una disculpa, ¿no? En ese sentido. Y creo que yo solamente aportaría que la palabra de Dios dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Yo creo que estudiar apologética solo para discutir no me parece un buen motivo de tu corazón. A mí me han servido los libros de apologética para afirmar mi fe, por así decirlo, como afirmarla por completo. Pero creo que tienes que ser amable, ¿no? O sea, el día de hoy es un día de debates, ¿no? Un día de hacer discusiones por lo que sea, ¿no? Y todos opinan y todos dicen, pero creo que como siervo de Dios, cualquiera de nosotros y los que nos escuchan, si eres un siervo de Dios, tienes que ser amable para con todos y no solamente buscar una contienda o una discusión. Y un libro que recomendaría sería el de Josh McDowell, el Evidencias que exigen un veredicto, que simplemente son datos. O sea, no es un libro para leer, es un libro para consulta, pero es muy buen libro solamente para encontrar esos datos que estás buscando. Y que de hecho son las mismas notas de McDowell para dar sus propias conferencias. Entonces está en ese formato que es más de consulta. Vale más guardar lo que decíamos, me parece, hace un par de programas, vale más guardar una relación con alguien que tener la razón, por tener la razón y romper una relación que a lo mejor pues lo que estás haciendo es cerrarte la puerta para predicarle después del amor de Dios, porque si tu meta es tener la razón y no predicar el amor de Dios, puedes romper verdaderamente algo que va a ser útil después, ¿no? Puedes estar ganando argumentos, ¿no? Pero perdiendo almas, ¿no? Y cerrando la puerta para que la gente escuche del mensaje. Y eso es la apologética, porque al final, si nada más buscas ganar argumentos, te estás desviando del verdadero propósito, ¿no? Claro. Bien dice la frase célebre, ¿no? Más vale una actitud correcta que una respuesta correcta, ¿no? Porque a veces podemos tener la respuesta correcta con una actitud incorrecta y lo único que hacemos es alejar a la gente de Cristo, aunque tengamos la razón. Claro, ¿no? y creo que la apologética está mucho más relacionada en la Biblia con esto, estar preparados para responder porque soy un cristiano y amar a Dios con toda mi mente. O sea, saber que no solo amamos a Dios con nuestras emociones, por decirlo así, sino también con nuestra mente, ¿no? Y fíjate el contexto en el que Pedro utiliza todo esto, porque Pedro lo utiliza en el contexto de la prueba. En el versículo 14 dice, si también alguna cosa, 1 Pedro 3:14, si también alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, que es el primer paso de una buena apologética, santificar al Señor en tu corazón. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, cuando estás en tiempos de pruebas, puedes presentar defensa de por qué en tiempo de pruebas tienes esperanza. Realmente ese es el contexto en el que Pedro dice esto, ¿no? Porque tienes gozo en medio de la prueba y dame la razón y esa es la... Claro. Exacto. No tiene que ver tanto con estudiar qué piensan los testigos de Jehová, qué piensan los no sé qué, los no sé cuántos, que no está mal, ¿no? Pero el contexto en el que Pedro dice es que en los tiempos de prueba que van a venir sí o sí a nuestras vidas, podamos presentar dar respuesta de por qué tenemos una esperanza que soporta ese tipo de cosas. Definitivamente, perdón, mi pastor decía, si conoces la verdad vas a darte cuenta de la mentira inmediatamente, ¿no? Entonces, mientras más contacto con la palabra tienes, eso te va a hacer un mejor apologeta, por así decirlo, ¿no? Pero también, a lo mejor me vas a desviar, pero creo que también hay un lugar para el debate. O sea, y creo que cristianos deben de estar preparados para un debate. Y creo que, por lo menos, siento yo
que esa cultura del debate es mucho más grande en Estados Unidos, la cultura de hablar y de decir, no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto y por esto. Y acá en México no tanto. Acá en México o en Latinoamérica no somos así. Sentimos que vamos a ofender al otro y se va a sacar de onda y no sé qué. Pero creo que como cristianos tenemos que levantar nuestra voz y hablar de cosas que vienen en la Biblia y que tenemos que decir dentro de una sociedad que se ha olvidado completamente de Dios, ¿no? Y con mansedumbre y reverencia, que Exacto. es el asunto, ¿no? Con respeto. Y es interesante lo que comentan, porque realmente el siglo que comenzó como movimiento teológico, la apologética realmente, bueno, aunque desde el primer siglo existía, fue el segundo y tercer siglo y cuarto siglo, que fue el siglo de persecución de la iglesia. El énfasis teológico de esa época fue más la apologética, la defensa del cristianismo frente a reyes, emperadores, incluso herejías. Y durante muchísimos siglos en la historia de la iglesia, la apologética tenía un lugar muy importante. Incluso el pensamiento cristiano era influyente en la sociedad, pero durante el siglo XVIII en adelante como que disminuyó esa influencia del pensamiento cristiano. Y el día de hoy hay como un resurgir de esa influencia. Y creo que es importante, como comentan. Dice el versículo 3 de Judas, ¿no? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? En este sentido, como este llamado también a hacer defensa, ¿no? Quiero decir, no una defensa como si necesitase defensa la Biblia o Dios, ¿no? Creo que Spurgeon era el que decía, defender la Biblia es como defender a un león, ¿no? Tú abres la jaula y el león hace lo que, o sea, no tienes que defender a un león. Pero esto, ¿no? Tenemos que también no sacarle la vuelta al razonamiento y a esclarecer dudas que luego la gente tiene, que son es ser legítimas. honestos, ser sinceros. O sea, estamos abiertos a esto es lo que creemos y creemos que es verdad Y con misericordia, porque al final de cuentas, si nosotros hemos conocido la verdad es porque Dios se reveló a nosotros y nos abrió los ojos, ¿no? Pues sería muy fácil burlarnos de alguien que no conoce la verdad y creo que es un terrible error, ¿no? No considerar quiénes fuimos y por qué estamos donde estamos, conociendo la verdad por pura gracia de Dios, ¿no? Genaro, ¿algo para cerrar Yo digo tema? que sí. Okay. Eso dijiste dice Pedro, sí y luego no. Exacto. Con mansedumbre dice Pedro, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y a mí me llaman mucho la atención de pronto personas que a lo mejor nunca han leído, estudiado mucho en cuanto a este tema de la apologética, pero de pronto tienen una convicción increíble acerca de lo que es Dios en su vida, ¿no? Y a veces eso te predica mucho más que el cuate así que ha leído un chorro de libros. Claro. Y solo está como para discutir y todo este rollo, ¿no? Alguna vez Alex y yo platicábamos, ¿no? Acerca de el servicio de la apologética al evangelismo, ¿no? O sea, de alguna manera, la apologética no es evangelismo, ¿no? Pero la apologética le sirve al evangelismo. Entonces, tenemos que entender eso. Es como una sierva, ¿no? Del evangelismo. Sí. Simplemente. De hecho, yo solo quisiera añadir lo que decía Genaro, ¿no? De que personas que a lo mejor no tienen una preparación teológica y todo, pero tienen en su corazón el deseo de honrar a Dios y de llevar a otros a la verdad, ¿no? Eso es lo que en realidad hace a una persona buena apologeta. Y me estaba acordando de algunos casos que menciona el reverendo Richard Wurmbrand en su libro Torturados por Cristo. Tal vez quieran también leerlo, ya que estamos mencionando este rollo, ¿no? De que en tiempos de persecución es, curiosamente, cuando históricamente se ve un realce. Bueno, en los evangelios tenemos un ciego que hace una apologética, excelente, ¿no? O sea, la neta, no sé, una cosa sí sé. No veía y ahora ve, ¿no? Si quieren preguntarle algo, búsquenlo, él es Jesús, ¿no? Pero sabes que también, como comentario final a este tema, me encanta el cristianismo, me encanta Cristo, me encanta la Biblia, que me invita a usar mi mente. Porque pensábamos hace tiempo, ¿no? Que la religión era apaga tu cerebro y nada más cree y ya, en ese sentido de no usar tu mente, ¿no? Pero he encontrado que la Biblia lo que me invita es a usar mi mente, a meditar en la palabra, y eso es maravilloso. Creo que es libertad, o sea, es libertad. Y la religión es opresión y esclavitud, y cree en esto y cállate, ¿no? Exacto. Y el cristianismo es libertad, entonces eso es increíble. El cristianismo es la única fe que no solo tiene una base histórica, sino que cumple con 3 requisitos.
está de acuerdo a la razón, está de acuerdo a la experiencia de lo que sabemos del mundo exterior e interior, ¿no? Y aparte es vivible. Es la onda. El escritor de Hebreos dice, por la fe entendemos. Que el mundo fue hecho, ¿no? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok? Pues lo que sí puedo ver es la siguiente pregunta. Y no voy a leerla, pero básicamente nos preguntan si es que un soltero puede dejar su casa, ¿no? Nos pregunta si es válido que un soltero compre otra casa más cerca de su trabajo para evitar los traslados y todo, pero podríamos extender el tema. ¿A qué edad una persona puede abandonar la casa de sus padres? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es correcto? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Viven con sus papás todavía? Qué interesante. Déjame comenzar con esto. Creo que hemos hecho una sociedad que depende más del hombre que de Dios. Es muy claro, ¿no? Y entonces hacemos a nuestros hijos muy dependientes de nosotros y somos muy egoístas para decir, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya. Y entonces hemos creado como adultos niños, ¿no? Que no no abrazan una responsabilidad por sus vidas. Entonces, cuando veo la Biblia, no veo adolescencia, ¿no? Veo niño y luego hombre, ¿no? Entonces, a lo mejor no voy a responder la pregunta de a qué edad, pero sí creo que la sociedad del día de hoy está llena de... O sea, por eso nos reímos. Todavía vives con tus papás porque hay infinidad de personas que aún viven con sus papás de 40 años que no están ahí porque ayudan a sus papás porque están enfermos o algo así, sino más bien porque viven de sus papás. Por comodidad. ¿no? Viven de sus papás. Recordando lo que un pastor dijo respecto a una serie sobre la hombría, dijo, la esencia de la masculinidad es la responsabilidad. Y él hablaba de cómo hay un chorro de chavorrucos, ¿no? Con la adolescencia crónica, como comenta el pastor. Entonces, pues sí, a lo mejor depende también mucho de la cultura donde estás, ¿no? Pero definitivamente creo que hay una edad donde hay que ahuecar el ala, ¿no? Al final creo que la pregunta sería más bien, ¿estás honrando a tus padres? Exacto. ¿No? O sea, porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces creo que depende cada situación, claro. ¿No? O sea, por ejemplo, si alguien de pronto se va a estudiar a otro lado, ¿no? Y obviamente tiene que vivir en otra casa o incluso creo que es válido comprar tu propia casa si tienes los medios y todo, está increíble. Claro, ¿no? Si no tienes los medios no es válido comprar no podrías. Podría intentarlo, pero... yo creo también tiene el otro lado porque sí, en esta sociedad tenemos eso, ¿no? Los niños adultos viviendo en casa, pero también tenemos jovencitos que lo que quieren es salir de su casa para no tener una autoridad sobre sí mismos y poder vivir en pecado y todo eso. Y eso, ¿no? entonces creo que sí es un grave pecado. A lo mejor esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué te quieres salir de tu casa? Otra vez, parte de nuestra sociedad, por ejemplo en Estados Unidos, la gente... Los papás están esperando que los hijos se vayan al college, ¿no? A la universidad y dejen la casa y prácticamente están así. ¿A qué universidad vas a ir? O sea, ¿cuándo te vas a ir? O sea, vete, ¿no? Y creo que es sano en el sentido de que puede provocar que las personas se hagan responsables, pero utilizado de mala manera, los chavos salen para ya no tener una autoridad y muchos cristianos en Estados Unidos, cuando salen a college, es cuando dejan el cristianismo, ¿no? Exacto. Porque dejan, no por otra cosa, sino porque están buscando ese sentido de rebeldía y de ya no tengo que darle cuentas a nadie, ya no tengo que decir a nadie, y es cuando muchos incluso mueren por adicciones, alcoholismo, accidentes y ese tipo de cosas, ¿no? En nuestra sociedad, en México, es distinto, ¿no? Somos muy de familia y queremos apapachar al niño y hasta los 40 años. Y hasta los 40 años y es otro estilo de vida. Incluso padres les preparan la fiesta a sus hijitos de 37 años, 38 años, ¿no? Les compran las cervezas, les compran las bebidas y aquí en casa y todo. Sí, a lo mejor si tienes eso, de 35 a 40 o más, no trabajas, vives en tu casa, obedeces todo lo que te dice tu mamá.
Sal de ahí. Pero no, Oye, y es sabes, momento. es cierto que el otro día me quedé asombrado, estaba en una plaza con mi familia y había una tienda de videojuegos, ¿no? Y de pronto me fue muy llamativo que la persona que estaba en la publicidad físicamente era todo un hombre. Chavo ruco. Pero eso, o sea, el mundo en ese lado no quiere robarle al hombre esa responsabilidad, ¿no? De asumir su propia vida en sus manos y ser responsable y caminar con Dios y demás, ¿no? Ese síndrome de Peter Pan, ¿no? Siempre niños, es terrible. Entonces, Aunque Peter Pan sí existe. el pan sí. Y algún Peter Y algún también. Peter también, seguramente. Y cuando se juntan, ¡pum! Y si ese Peter es un pan de Dios, pues ya está hecho. Como, Solo quisiera, no sé, por ejemplo, aclarar, ¿no? Que incluso Jesús cuando cumple los 12 años y sube a Jerusalén, ¿no? Con sus padres, él decide quedarse en el templo, ¿no? Recuerdan todo ese episodio, ¿no? Se pierde, los papás regresan, ¿no? María, su mamá, hijo, ¿por qué nos has hecho eso, no? Y Jesús le dice, pues en la casa de mi padre tengo que estar, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cultura judía a los 12 años un niño dejaba de ser niño y literalmente era un momento en el que se marcaba el paso a su hombría, ¿no? A partir de entonces el niño tenía que comenzar a asumir responsabilidades. Entre ellas, comenzaba a participar en el negocio de la familia, ¿no? Por ejemplo. Y siempre me ha impresionado esto, ¿no? Que Jesús, el Dios hecho hombre, a los 12 años ya entendía, yo soy hijo de Dios y mi misión es ser el Mesías, el Salvador del mundo, ¿no? Lo interesante de todo esto es que regresa sujeto a sus padres, ¿no? Exacto. O sea, él entiende, ok, sí, Dios me mostró que yo tengo que hacer esto, pero este no es el momento, ¿no? Y regresó con sus padres, estuvo sujeto a ellos y se quedó con su mamá aparentemente hasta el inicio de su ministerio público. Digo eso porque alguna vez vi un sticker en una camioneta que decía Jesús vivió con su mamá hasta los 30, ¿no? Bueno, él vivió con su mamá hasta los 30 porque muy probablemente José murió en una edad joven y Jesús, siendo Dios hecho carne, literalmente, o sea, no hizo trampa, sudó, trabajó, se machucó las manos trabajando, se cansó y suplió necesidades de su familia, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, entonces, probablemente le contestaríamos a esta persona que pregunta si es válido comprar una casa e irse de casa de sus padres. Pues es válido, ¿no? Honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, camina en santidad y ya, ¿no? Supongo que si está pensando en comprar una casa es porque ya chambea, ¿no? Supongo, y ya está lo ganando comprará dinero. Es para vivir cerca de su trabajo. Para vivir cerca de su trabajo. Para o sea. vivir cerca. Entonces creo que es una persona que ya está tomando responsabilidades, que no, que no es un holgazán, que no es una persona que vive de sus papás. Y que nada más, pues, como decía el tío del Hombre Araña, ¿no? Grandes privilegios vienen con grandes responsabilidades. Tener ya tu casa y tu departamento va a implicar también poder llevar tu vida como un hombre, ¿no? Se podrá, por ejemplo, no sé, plantear esta pregunta como de, ¿y si tus papás no quieren que te vayas? Tal vez es un poco lo que le está pasando. Al parecer él ya quiere irse. Pues hasta ya le echó ojo a una casa. Pero ¿y si tus papás te dicen, no, mijito, mira aquí tus chilaquilitos? Entonces creo que esta pregunta está diciendo, bueno, me voy a vivir cerca, mamá, ¿no? O algo así, no sé. pues bueno, más bien que pida una consejería. Exacto, ¿no? Sí, eso ya sé. 5277-1427. Es que soy yo el que está preguntando. 01800 Pastor Fermín Cuarto. Sí, Isaac, luego pides una. Ok, vámonos con la última pregunta y esta tiene que ser rápida, tenemos poco tiempo. Y es una pregunta muy común que todos nos han hecho y dice, si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer una piedra que Él mismo no pueda levantar? Hay preguntas que yo digo que están mal hechas. Uh-huh. Y es una pregunta que ignora la naturaleza de Dios. Entonces, cuando preguntas si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer una piedra más grande que Él? Bueno, primero hay que definir a qué nos referimos con omnipotencia, que Dios puede hacerlo todo. Es como decir, si Dios puede hacer todo, ¿puede mentir? Uh-huh. ¿Puede desaparecer? Exacto. No, o sea, deja de existir. ¿Puede subir hacia abajo? Por ejemplo, Claro, es como... Exacto. Entiendo que a lo mejor no lo está preguntando Neciamente. neciamente, pero
es una pregunta que no tiene caso responder. Dios es todopoderoso, pero eso no significa que vaya a hacer cosas que vayan en contra de su propia naturaleza. La Biblia dice, como hace un momentito platicábamos, dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, no puede negarse a sí mismo, no puede mentir, No puede pecar. Bueno, sí, no lo dice textualmente, pero sí es implícito. Claro. No tienta a nadie con el pecado. Exacto, no puede ser tentado por el mal. Sí, es un buen estudio, de hecho, estudiar las cosas que no... De hecho, hace algunos años escuché a un predicador y su tema, y lo anunciaron así, es las cosas que Dios no puede hacer. Y era así como, ¡ay! Todos se sacaron de onda. Porque no va en contra de su propia naturaleza. Y el mensaje era eso, ¿no? Hay cosas que Dios no puede hacer. es que realmente habría que a lo mejor llevar a la gente al entendimiento de qué quiere decir todopoderoso cuando se habla de Dios, ¿no? Omnipotente, ¿de qué está hablando? Exacto. Eso es importante. Ok, bueno, pues creo que hoy terminamos justo a tiempo y Nada más porque estoy yo aquí. Exacto. Se puso orden en la casa. Todos bien portaditos. Si desean ponerse en contacto con nosotros, escríbanos. Tenemos el correo instituto@semillamexico.com. Puedes seguirnos en Twitter como @institutoibsm. Y todos estos audios los puedes escuchar descargando la aplicación de podcast de iTunes o la aplicación de iVoox y suscribirte, y ahí estamos. Sí, Isaac. Una cosa más, tal vez habría que recomendar las conferencias de apologética que están en el sitio de Semilla, que son bien buenos acá con Alex. Exacto. ¿no? Y no sé, mencionar que tenemos una conferencia anual de apologética también, ¿no? Que estén al pendiente de ellas, que puedan venir para que puedan también conocer esas cosas. Creo que vale la pena. Y el comercial. El link para las conferencias de apologética lo vamos a poner en nuestro blog, que es conversoversoverso.wordpress.com, ¿no? Y bueno, cualquier cosa, escríbanos, mándanos un correo, y por favor, les voy a pedir a mis amigos conversos que se despidan dando alguna forma de contacto. Isaac. Nos vemos, Tumblr, amigos. Mi Twitter es @perodios y mi blog también es perodios.tumblr.com. Dodo. Nos vemos. En Twitter me pueden encontrar como @dodorobles. Genaro. También en Twitter, Genaro316. Fermín. Mi Twitter es @FILatinaV004 y en Facebook pueden encontrarlo como Fermín Cuarto, creo que es página oficial o algo así. Ok. Saludos a todos, me despido y mi Twitter es @AlexAguadh. ¿También nos tenemos que despedir? Sí. Bueno. En la siguiente vuelta. Perdón, te interrumpo. No te preocupes. Y me puedes también seguir en el blog alexaguadh.wordpress.com. Ok. Ahora sí, Fermín, ¿te quieres despedir? No, solo preguntaba. Ahorita que termine Lenin. Y yo soy Lenin y me pueden seguir en Twitter, @Lenux_Reloaded. Y también tengo un WordPress, pero nunca me acuerdo. Es de Linux. De Linux.wordpress.com. Todos tienen nombres bien extraños, ¿no? Yo me llamo Ibert. Y me puedes seguir en Twitter como @IbertCruz. Y pues nos vemos la próxima oportunidad, si el Señor nos lo permite. Adiós. Adiós. Parte